El término BRICS, aquel que hace referencia al grupo de las 5 economías emergentes más importantes, Brasil, Rusia, India, China y la incorporada Sudáfrica, pretende configurarse como un actor geopolítico y geoeconómico clave para la transformación de un orden internacional unipolar. Pero, ¿cuándo y por qué surgió el término BRICS? ¿Cuál es la importancia de dicho bloque para la transformación de un orden internacional unipolar? ¿Y cuáles son sus principales aciertos y desafíos? Si te interesa saber más sobre los BRICS y su importancia geopolítica, quédate en este video. Después de 1945, una vez la Segunda Guerra Mundial llega a su fin, el sistema internacional experimentó el establecimiento de un mundo bipolar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ambos actores se asentaron como dos superpotencias hegemónicas que ejercieron control e influencia en gran parte del planeta. En 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsa, lo cual propicia el comienzo de un solo poder hegemónico liderado precisamente por los Estados Unidos. Dicho país se convirtió entonces en el centro del poder mundial, apoyado además por sus aliados occidentales o potencias secundarias, generando así un status quo al cual no se opuso otro país. Sin embargo, a finales del siglo XX e inicios del XXI, el mundo unipolar presidido por Estados Unidos comenzó a debilitarse. Dicha circunstancia podemos circunscribirla en dos aristas. Primero, la disminución de la efectividad de los mecanismos utilizados por la coerción estadounidense en las sanciones económicas y las intervenciones militares. Y segundo, la crisis global económica del 2008, la cual ocasionó una parálisis de las economías centrales que mientras sufrían un estancamiento en sus economías, las economías emergentes fueron ganando terreno. De este modo, el actual sistema internacional puede catalogarse como un sistema de carácter híbrido, donde el unilateralismo no fundamenta totalmente, pero tampoco se establece un multilateralismo dominante, sino un momento transitorio, unimultipolar, donde existe una superpotencia en declive y varias potencias secundarias que pretenden defender el status quo, además de potencias emergentes que abogan por alianzas antihegemónicas, inclusive antioccidentales. El término BRIC empezó a ser utilizado por Jim O'Neill, analista de la consultora Goldman Sachs, en 2001 con la publicación de Building Better Global Economic BRICS y en 2003 con Dreaming with BRICS, The Path to 2050. Dicho concepto hacía referencia a un grupo de países conformado por Brasil, Rusia, India y China, que para el 2050 se convertirían en un bloque dominante en la economía mundial. La idea detrás del grupo de los BRIC aludía a que para el 2040 China e India serían los líderes en la producción de tecnología y los servicios, mientras que Brasil y Rusia serían los principales proveedores de materias primas a nivel global. Con el declive de la hegemonía de los Estados Unidos en el orden internacional y con la crisis económica del 2008, la cual actuó como catalizador para la preeminencia de las economías emergentes en la economía mundial, el grupo de los BRIC dejó de representar un concepto e inició a institucionalizarse. Los BRIC pasaron de un agrupamiento basado en la coincidencia de factores particulares como el tamaño poblacional, la capacidad productiva, el tamaño del Producto Interno Bruto, el tamaño de su territorio, entre otros factores, a un agrupamiento con base en la coordinación económica y política, de acuerdo a convergencias de intereses para un mejor posicionamiento global de dichas economías emergentes, con el objetivo, además, de transitar a un orden económico global multipolar. En 2010, el grupo aceptaría a Sudáfrica como miembro del grupo. Esa aceptación, más que por factores económicos, se explica por representar una oportunidad política y geográfica para tener una representación en el continente africano. Estos países en conjunto representan el 40% de la población mundial, el 26% del territorio, el 15% del PIB mundial y el 12% de las exportaciones. Desde el 2008 hasta el 2022, el grupo de los BRIC ha tenido 14 cumbres donde se ha mantenido el interés en tres aristas. Primero, la cooperación, segundo, el comercio internacional y tercero, el desarrollo económico.
Un objetivo claro ha sido transformar el sistema monetario internacional de manera que las economías emergentes tengan más peso en la economía internacional. Es decir, estamos hablando de potencias emergentes que se han propuesto contraponerse a la jerarquía del poder internacional, al status quo, para pasar al centro de la economía mundial y colocarse como poderes estatales mundiales a largo plazo. Es decir, hablamos de gigantes económicos, pero también gigantes que tienen una perspectiva geopolítica. El grupo de los BRIC ha actuado como eslabón para la inclusión del sur geográfico en la economía mundo, además de ampliar la posición geopolítica y geoeconómica de las economías emergentes. Con la cumbre de 2014 en Fortaleza, se creó el nuevo Banco de Desarrollo, cuyo capital inicial fue de 50.000 millones de dólares, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y el desarrollo de infraestructura en países con economías en desarrollo y con economías emergentes. Además, se acordó el acuerdo de reservas de contingencia para actuar como mecanismo de apoyo ante situaciones de iliquidez y otro tipo de contingencias financieras por parte de los 5 países de los BRIC. Por otro lado, la consolidación de la institucionalización del grupo de los BRICS ha dado cabida a iniciativas de cooperación militar entre sus miembros. Por ejemplo, en 2015 se anunció un acuerdo entre la empresa rusa Rosoboronexport, la brasileña Odebrecht y la sudafricana Denelevation para la fabricación de misiles. O en 2014, cuando bajo el marco de cooperación bilateral, Rusia entrega a India un portaaviones clase Kiev o tipo 1143. Además, los BRICS han sabido intensificar sus relaciones comerciales con el mercado africano. Brasil, por ejemplo, ha vendido aeronaves militares construidas por la empresa Embraer a países como Angola, Malí o Burkina Faso. China, por otro lado, ha intensificado su relación con África, teniendo una fuerte presencia comercial y además ha apoyado el desarrollo de infraestructura por medio de la iniciativa de la nueva ruta de la seda y se ha convertido además en el mayor exportador de armas en el África subsahariana. Rusia también se destaca por tener el mercado africano un nicho para la venta y comercialización de armamento militar, además del comercio de gas y de petróleo, entre otros recursos naturales, como por ejemplo el uranio. Cabe recordar que, por ejemplo, Rusia compró un yacimiento de dicho recurso en Tanzania en 2010. Las inversiones rusas, además, en el continente se han vuelto considerables y lograron los 20.000 millones de dólares en 2018. Uno de los factores que pone a prueba la tesis del bloque de los BRICS como potencial grupo de economías emergentes con características semejantes es la preponderancia de la economía china, la cual puede calificarse como el motor principal del grupo. Si miramos la distribución porcentual en el aporte al PIB total del grupo de los BRICS, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, China aporta el 67% del PIB total del grupo, India el 12%, Rusia el 11%, Brasil el 7% y Sudáfrica tan solo el 3%. Por otra parte, los BRICS también guardan disputas entre sí y diferencias sociales, políticas y culturales internas que podrían representar una amenaza para la estabilidad del grupo. El caso más resaltante es el de China e India. China guarda una disputa fronteriza con la India, más precisamente en el Tíbet con la región india de Arunachal Pradesh y la región china de Azerbaijan, ocupada por China desde 1950 y que es de vital importancia para dicho país, pues brinda una gran cantidad de agua. Dicha disputa ha propiciado distintas alianzas geopolíticas para controlar esta región del mundo. Cabe decir que China tiene una importante alianza comercial y de cooperación militar con Pakistán, un país vecino con el cual India ha tenido roces constantes. Además, tanto India como China luchan por la supremacía naval del Océano Índico. China ha abogado por el control del Índico para el dominio de Asia, como diría el teórico geopolítico Alfred Mahan. China ha consolidado entonces el llamado Collar de Perlas, una serie de enclaves portuarios y militares alrededor de la península india que van desde el Mar Rojo hasta el Mar de China Meridional. Por otro lado, la continua injerencia de China y Rusia en África también podría representar una amenaza para Sudáfrica, quien ve a dicho continente como un nicho natural de influencia. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania también ha generado reacciones dentro de los BRICS. En 2022, durante la cumbre de Samarcanda, mientras Modi aseguraba que la época actual
no es una época de guerra y que la seguridad alimentaria, de fertilizantes y de combustibles es una de las principales preocupaciones. En la actualidad, Xi Jinping mostraba su disposición a trabajar con Rusia como grandes potencias para inyectar estabilidad y energía positiva en un mundo caótico. En conclusión, a largo plazo puede ser posible un sistema internacional multipolar, donde varias potencias emergentes puedan equipararse al poder político, diplomático y económico que hoy en día ostenta una potencia en declive, Estados Unidos. De esta manera, los BRICS son una reacción al orden geoeconómico unipolar. Dicho grupo exhorta, por ejemplo, a los países con economías emergentes a cooperar más con el objetivo de lograr su desarrollo económico y posibilitar una menor dependencia de las entidades financieras y de las influencias de otros países como economías centrales que fundamentan el actual status quo. Sin embargo, aunque el grupo de los BRICS representa una gran oportunidad para los países emergentes, también tiene varias tensiones internas que podrían vulnerar la estabilidad y durabilidad del grupo.